Aunque han pasado casi 3000 años de tiempo en que escribió Amós, hay muchos paralelos a los tiempos de hoy. Vivimos un día de prosperidad, tal como ayer, pero igualmente compenetrado de perversidad moral. Al leer la historia, leer las escrituras y escuchar a las personas hablar, todavía vive un sueño secular, humanista, de utopía, que el hombre quiere creer que se está mejorando. A pesar de los 50 millones de personas que murieron en el holocausto de las dos guerras mundiales, sin contar con las armas nucleares, hombres y mujeres todavía creen que la sociedad humana puede componerse sin el temor de Dios. Lo que el salmista dice que es el principio de la sabiduría. El mundo en que vivimos, las preocupaciones de la política, los asuntos de las democracias del occidente, los asuntos del régimen totalitarios testifiquen a este concepto. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, las palabras de Amós hablan tan claramente a nuestra generación también. ¿Quién era Amós? Un cuidador, un guardián de ganado, cultivador de higos. Un hombre sin pretensiones, sin preparación académica de ningún otro tipo. Fue el hombre que Dios escogió para salir al frente y pronunciar un mensaje no muy popular. Obedeció. Desde el primer versículo del libro de Amós hasta el versículo 3 de capítulo 2, Amós ha proclamado las palabras de Dios en una serie de declaraciones. Y se dirigió a las naciones una tras otra alrededor de Israel, dándole vuelta a las naciones alrededor de Israel, señalando las ofensas de ellas, cada uno en su contexto. Hemos visto que Dios quiere que las naciones entiendan que son responsables ante Él de actuar moralmente y tendrán que rendir cuentas a Él, porque Él es soberano. No tanto porque tengan prácticas religiosas corrompidas, sino porque eran crueles en las relaciones el uno con el otro. Hemos visto a Tiro que capturó y mandó a comunidades enteras a la esclavitud con Edom. Y si eso no fuera suficientemente horroroso, de los pecados de Amón, que abrieron a mujeres encinta para poder ensanchar sus tierras, para poder expandirse. Entonces Amós ha estado pronunciando el juicio de Dios en una nación y en la otra nación y en la otra alrededor de Israel, dándole vuelta a todo esto. Y la gente de Israel probablemente estuvieron contentos de escuchar el juicio sobre sus enemigos. Probablemente diciendo, amén, se lo merecen. Pero de repente su maravilla tomó otro giro. A darse cuenta que Amós iba a girar bajo la guía de Dios para fijar el foco de la palabra de Dios en su propio pueblo. Que iba a dirigirse a Judá de versículo 4 y los pecados de Israel desde versículo 6. La palabra de juicio de Dios sobre otros que les daba tanta alegría iba a sonar en sus oídos contra ellos mismos. Y la soga de juicio se iba apretando en su propia nuca. Así, si vamos a ser honestos ante la palabra de Dios y denunciar los pecados de otras personas y hablar de los males de la sociedad y hablar de las naciones, tenemos que ser honestos y reconocer que la palabra de Dios nos habla a nosotros también. Y los pecados de una sociedad que necesitan ser condenados y serán condenados, no pueden ser condenados sin que nosotros reconozcamos que las semillas de los mismos pecados están en nuestros corazones y de hecho en nuestras iglesias. Hay personas con la vida en caos moral que denuncian los pecados de la sociedad. Se proclaman desde el tejado los pecados de la sociedad.
los mismos pecados que se les investiga a ellos, supuestos proclamadores de la verdad de Dios. A nosotros, la Iglesia no nos da el privilegio ni el derecho de simplemente gritar palabras de condenación desde el tejado a las comunidades alrededor de nosotros. Primero debemos abrir nuestros corazones a lo que Dios dice a su propia gente, aun como les habló en las naciones de Judá e Israel. Quisiera que viéramos 3 principios hoy en este texto de capítulo 2, de 4 al 16. El primer principio: los que poseen la palabra de Dios deben vivir en sumisión a la palabra de Dios. Las naciones alrededor son responsables ante Dios por causa de la creación, en que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado en la creación, su poder y deidad, y por la conciencia que Dios ha estampado en sus vidas. Pero ahora el juicio cae sobre su pueblo, porque no solo conocen a Dios por la creación y por su conciencia, sino que lo conoce porque Él les ha escogido para revelarse a ellos. Él les ha dado su palabra. A quien le ha dado mucho, mucho se requiere. Escuchemos Amós 2, versículo 4. Empieza como todas las naciones. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, y en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Por qué cayó ese juicio sobre Judá? Porque primero han rechazado la ley de Dios. La ley aquí no se debe entender tanto en términos de legalismo ni de premio y castigo. Se usa en sentido de instrucción, de enseñanza. Porque han rechazado la enseñanza de Dios. Dios le ha dado su ley a su pueblo para enseñarle y guiar sus vidas. Le ha dado decretos, estatutos, pronunciamientos que marcaron la vida actual de ellos. Primero rechazaron su ley mentalmente. Mire lo que dice: menospreciaron la ley de Jehová. Lo que hacemos con nuestras mentes y lo que pensamos es lo que somos. Podemos decidir negarlo, podemos tratar de convencernos a nosotros mismos que no es así, pero la Biblia dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El pueblo de Dios tenía la ley de Dios, pero en su mente, aunque la tenía, rehusaron someterse a ella. No viven lo que profesan. Mentalmente rechazaron la ley de Dios, la enseñanza de Dios. Y Dios dice: no revocaré su castigo. Tampoco guardaron la ley de Dios en la práctica. Mire la siguiente frase: y no guardaron sus ordenanzas. Anduvieron con las escrituras para que todos lo vieran. Así andan en la calle con la Biblia en la mano para que todos lo vean. Nosotros en nuestra casa hace obvia la presencia de la Biblia. Tal vez tenemos una Biblia en la mesita de la sala, o en el librero, en lugar prominente, o en el carro, o en el trabajo. Y no hay nada malo con eso. Pero Dios dice: no estoy tan preocupado que tenga las escrituras en un lugar prominente como estoy preocupado que la Biblia tenga un lugar prominente en su corazón, en su vida. No es tan importante que otros vean la Biblia, pero es de suma importancia que la Biblia tiene a usted bajo control. Dios dijo a Judá: no revocaré su castigo, porque proclaman lo que no es cierto en su propia vida. Andando en sus días,
tratar con su familia, Dios no solo busca la presencia de sus decretos, sino la obediencia a sus decretos. Entonces no solamente rechazaron su ley mentalmente, no solo no guardaron la ley de Dios en la práctica, sino se desviaron intencionalmente de la ley de Dios. La última frase en versículo 4. Y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. La Biblia de las Américas dice, les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. No hicieron la ley de Dios la base de todas sus decisiones, sino siguieron las mentiras. Decidieron seguir las mentiras, las tradiciones, y empezaron a seguir los dioses de sus ancestros. Lo que pasamos a nuestros hijos es una herencia, la manera que usamos nuestro tiempo, la manera que sometemos a la palabra de Dios, el lugar que la Biblia tiene en nuestra vida. Todo eso tendrá un impacto importante en la vida de nuestros hijos, los que nos miran y los que nos siguen. Entre el pueblo de Dios, poco a poco, la verdad fue reemplazado por el error. Lo divino fue reemplazado por lo humano, por las tradiciones. Y Dios dijo, no lo aceptaré. Nosotros también rechazamos la ley de Dios. Nosotros decimos, somos gente que sigue a la Biblia, pero violamos la clara enseñanza de la Escritura del liderazgo en la iglesia. Toleramos que haya pastoras en la iglesia, o llamamos pastora a la esposa de pastor. Dios ha sido muy claro en eso, pero lo toleramos. Lo dice, se necesita. Nos importa más la tradición humana que nos importa la palabra de Dios. Adoptamos la manera del entorno alrededor y dicen que tiene que ser así, y la palabra de Dios se echa a un lado. Siempre lo hemos hecho así, pero no investigan si la palabra dice así. Qué ironía que los que profesan estar en sumisión a la palabra de Dios lo hacen estando en el mismo momento en violación de la misma. Necesitamos más gente como Timoteo, en 2 de Timoteo 4, versículos 2 a 4. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Necesitamos los amos para confrontarnos, pero también necesitamos los valientes Timoteos que contra todo lo que está en nuestro derredor proclaman y enseñan la verdad de la santa palabra de Dios, llamándonos de regreso al lugar de obediencia en vez de ignorarla mentalmente, de negarla en la práctica, intencionalmente echarla a un lado. El primer principio que hemos visto que en esta sección es que los que posean la palabra de Dios deben vivir en sumisión a la palabra de Dios. El segundo principio que queremos ver en cuanto a Israel, porque Israel era semejante, pero ellos lo demostraron obviamente en la práctica que no siguieron la palabra de Dios. El juicio de Dios cayó sobre Judá, como había a todas las otras naciones. Pero como Amós iba a Israel, y han dado toda la vuelta, y han tocado hasta Judá, con quien Israel tenía un espino, algo en contra. Y ahora viene a Israel. El principio que vemos aquí, no vivir en sumisión a la palabra de Dios, se revela en la conducta. Israel ejemplificó este concepto de no vivir en sumisión a la palabra de Dios.
Vemos en una situación tras otra, una ilustración tras otra en esa porción que sigue. Cuando el pueblo de Dios, la congregación, dice que somos la gente de la Biblia, pero no vive en sumisión a ella, ciertas características se hacen evidentes en la vida que toman el trono de lo que le pertenecen a Dios. Hay evidencia de injusticia. Versículos 6 y 7. Dice, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Eso es lo que la gente dice que sigue en la Biblia, lo que la gente que dice que sigue la Biblia hacen cuando no viven en sumisión a la Biblia que profesan. Ven a los pobres y ni se preocupan esquivarles, pasan por encima de ellos. Cuando usted ve el polvo, ¿trata de evitar pisarlo? Por supuesto que no, pasamos por encima del polvo porque está por todos lados. Pero mire lo que dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos. Cuando los pobres ni los ignoran, sino hacen peor su situación. Los pisotean. El dinero y la ganancia a todo costo ha dominado su vida. Ni está viendo a los pobres, solo está viendo lo que le puede dar una ganancia. Un hombre sacó prestado dinero para un par de zapatos y sin el tiempo para pagar lo que debía, fue vendido como esclavo para pagar su deuda. Es como decir que usted me debe 500 pesos. Y dice, no tengo los 500 pesos. Entonces, ¿qué le parece la esclavitud? No, yo le pago. No, en ese momento se lo vendió como esclavitud, como esclavo. Dios está muy preocupado cuando su gente que profesan someterse a su palabra haga este tipo de cosas. Estos pecados eran justamente los mismos pecados que ocasionaron el juicio de las naciones paganas alrededor. ¿Se acuerdan? Que vendieron en esclavitud a comunidades enteras. Se preocupaban por el pisto, por el dinero. Qué terrible lo que pasa en las otras naciones, decimos. Pero no vemos lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad. También otra evidencia de no vivir en la sumisión es la inmoralidad sexual. Mire la última parte del versículo 7. Dice, y el hijo y su padre llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los mutados beben en la casa de sus dioses. Cuando no se someten a la palabra de Dios, la inmoralidad viene al frente. Hasta profanaron el templo de Dios por su inmoralidad con impunidad. Y beben vino tomado como multa de otras personas. Miren, hermanos, la prosperidad corrompe. Israel era próspero en aquel entonces. Tuvieron dinero para toda indulgencia, pero era de dinero de extorsión y explotación. Miren lo que dice, ropas empeñadas, vino de los multados. ¿Hay dinero de corrupción en Honduras? ¿Viene algún dinero de explotación en la ciudad donde vivimos? ¿Es esta vida una vida de sumisión a la palabra de Dios, a la ley de Dios? ¿No tiene nada que decir la palabra de Dios a nuestro mundo? La inmoralidad abierta sin normas morales que lo limitan, no solo en pensamiento, sino en acción. Lo que hace en secreto, Dios dice, se gritarán del tejado. Pero no hay frenos, porque no están sometiéndose a la palabra de Dios que profesan. En tercer lugar, la tercera evidencia, la hipocresía espiritual. Versículo 9 al 11.
Y yo destruí delante de ellos al amareo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrases en posesión de la tierra del Amoreo. Y levanté vuestros hijos para profetas, y vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Y versículo 12, mas vosotros distes de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Todo esto lo hice por ustedes. ¿No es esto así, hijos de Israel? Todo esto fue por mi gracia. Toda comunión con Dios es por su gracia. Yo le destruí completamente sus enemigos. Decía, fruto arriba, las raíces abajo. Por completo, por mi gracia. Yo les rescaté de la esclavitud en Egipto y los cuidé los 40 años en el desierto. ¿Se lo merecían? No, fue por mi gracia. Yo les di las tierras del amoreo por mi gracia. Llamé dentro de sus hijos profetas y nazareos, ejemplos de la santidad, para que lo siguiera. Por mi gracia. Si usted es creyente, puede ver atrás y ver que Dios en su gracia le redimió de su pecado y que le ha guiado en el desierto de esta vida y que le ha vuelto su cara hacia el cielo. Ahí está su hogar, su futuro. Si Dios ha dado todo esto por mí, ningún sacrificio que yo haría sería demasiado grande. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dios, sabemos que es así. Sí, es cierto, lo hizo. Pero esto es lo que queremos hacer. Versículo 12. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, que fue en contra de sus votos que tomaron delante del Señor. Y a los profetas mandasteis decir, no profeticéis. No profetizan. No queremos escuchar. Vamos a tapar los oídos. Sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos damos cuenta que el cuadro de Israel no es muy lejos de donde vivimos nuestras vidas. El verdadero peligro es que poseemos la verdad, pero no la hacemos caso. El crimen de Israel era mucho más peor que las naciones paganas alrededor. No solo desobedecieron la ley de Dios, se agravó la situación aún más por su ingratitud. ¿Tiene un hogar cristiano? ¿Ha crecido usted en la enseñanza de la escuela dominical? ¿Ha tenido la oportunidad de formación en un grupo de jóvenes? De contar con la disciplina y amonestación del Señor rodeándole y luego rechazar la palabra de Dios en su mente, de rechazar la palabra de Dios en las prácticas de su vida y de intencionalmente desviarse de la palabra de Dios para las características de este mundo alrededor y no someterse a la palabra de Dios que posee? Se hace evidente las características: injusticia, inmoralidad, hipocresía espiritual. Eso nos trae al tercer principio. Dios interviene para podar y purificar. Versículos 13 a 16. Dice, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. El ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida.
El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Dios habla a su pueblo así para llamarlos a evitar la apatía. Dios actuó en esta manera y continúa actuando así con su pueblo para podar a los profesantes, a los que solo juegan con Él, y purificar a sus verdaderos hijos. Por eso en 2 Corintios 13:5, Pablo dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Se ha examinado últimamente? ¿Se ha apartado tiempo para estar a solas con Dios y con su palabra y le ha dicho a Dios, examine mi corazón para ver si soy realmente suyo? Para ver si mi profesión es igual a mi realidad. Dios perdone nuestra superficialidad, nuestro superficial, fácil, orgulloso, sin columna, evangélico, cristianismo, donde memorizamos solo 5 versículos y eso es de toda nuestra experiencia. Y Dios dice, no estoy preguntando sobre los 5 versículos. Lo estoy preguntando sobre su justicia, su pureza, la realidad espiritual en su vida. Le estoy preguntando, ¿es usted de verdad? Dios nos habla así para llamarnos a entender la historia. Amós nos enseña que la historia desde la perspectiva bíblica es una historia de decisiones morales dentro del entorno de conflicto moral y consecuencias morales. El ascenso y descenso de los imperios se debe mucho más a esto que a los efectos de la economía y política. La historia nos quiere hacer creer que son los juegos de la política y de la economía, pero desde la perspectiva de la eternidad se deben a las decisiones morales con el bien y mal. Nos llama a nosotros que profesamos fe en Jesucristo a una vida genuina de humildad. A ver en el curso de la historia los escombros de imperios y naciones. No hay nada inmortal de ninguna potencia. No importa cuánto lo queremos, no importa nuestras fabulosas tradiciones, no somos inmortal. Nos llama a rendirnos delante de Dios. El mensaje de Amós parece decir a la gente como a nosotros, piensan en todo lo que Dios en su misericordia ha hecho por ustedes. No lo hizo porque su nación fuera tan indispensable. Lo hizo porque estuvo conforme a sus propósitos. El destino de la iglesia del Señor tiene relación a estos asuntos de la realidad espiritual. Porque el cuerpo de Cristo está unido, entretejido, juntos. No podemos sentarnos ahí y decir que no importa lo que yo en lo individuo lo hago. Lo que hace uno afecta al otro. Lo que yo hago o lo que yo tolero tiene repercusiones. Cada uno de nosotros que poseemos la palabra de Dios, estamos viviendo en sumisión a la palabra de Dios. Somos de verdad. Para uno que llega a la conclusión que no es de verdad, tiene que acudir a Dios. Ese es Dios, sé propicio a mí, pecador. Tiene que entregar su vida al Señor. Dice, Señor, soy pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Necesito su salvación. Lo recibo en este momento. Pero nosotros, que somos los que decimos que poseemos la palabra de Dios, que no sea de adorno en nuestra vida. Estamos viviendo en sumisión a esa palabra. El mensaje de Amós no fue tan popular en su tiempo, ni tampoco popular en nuestros tiempos. La palabra de Dios, examinando nuestra vida, señalando discrepancias, llamando a la humildad, dirigiéndonos al entorno de la realidad. Estamos en posesión de la palabra de Dios. Que Dios en su misericordia
nos encuentre en sumisión a ella. Y al vivir en ese lugar, levante su gente como luz y sal, como una fuerza poderosa en nuestros días. Detenga su mano de juicio, oh Dios. Derrama avivamiento en nuestros corazones, en nuestros hogares, y que toda la tierra resuene con el sonido de la palabra de Dios y la alabanza de su nombre, visto en la práctica de nuestras vidas. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, aunque es difícil de tragar a veces, porque nos señala lo que nos falta en nuestra vida. Nos señala la hipocresía que tenemos nosotros. Pero, Padre, examínenos y ver si hay camino de perversidad en nosotros. Examínenos para ver si estamos de verdad. Y ayúdenos a no solo poseer la palabra de Dios, no solo de jactarnos de tener en nuestra posesión la palabra de Dios, sino de poder mostrar con una actitud de humildad la realidad de ella. En nombre de Jesús. Amén.